qué sé yo. Se cayó la venda y hoy conocemos la realidad, ¿no? Bueno, le vamos a preguntar, hace rato que nos dialogamos con él, al doctor Aldo Abrán, ¿de dónde piensa el ministro Martín Guzmán conseguir muchos pesos para pagar los vencimientos de estos bonos ajustados por inflación, sin emitir una sola moneda, ¿no? Porque si no estaríamos como el gato que se persigue la cola, ¿eh? Doctor Abrán, ¿cómo le va? Tanto tiempo, un gusto escucharlo. Un gusto para mí estar charlando con ustedes, buen día. Bueno, hoy tenemos 14.000 millones de vencimientos, pero el 29 de este mes 500.000 millones, que son algo así como medio billón, con B larga, de pesos. ¿De dónde cree usted que van a salir los mismos? A ver, fundamentalmente del mercado de crédito local y, si es necesario, pagando tasas de interés mucho más altas. Pero sin lugar a dudas esto se le va a ir complicando a futuro al ministro Guzmán, porque a pesar de que él considere que la Argentina está por el buen rumbo y entonces va a ir recuperando credibilidad y por lo tanto crédito, con lo cual ese mercado de crédito obteniendo esos pesos. Abraham, lo estamos escuchando muy entrecortadamente. Si nos podemos mover un poquitito a ver si lo recepcionamos mejor. Acá me acabo de mover, ahora me escuchan mejor. Perfecto, ahora bien. Bárbaro, bueno. No, lo que decía es que evidentemente el ministro Guzmán lo que piensa es que la Argentina va por el buen camino, va a aumentar la credibilidad en su futuro y eso va a incrementar también el mercado de crédito local, que es donde se financia. Hoy, a costa de quitarle, por supuesto, financiamiento y cada vez más al sector privado productivo, con todo el costo que eso tiene para nuestras posibilidades de crecimiento, pero bueno, ahí están pescando los recursos que necesitan y hacia adelante yo creo que ese optimismo del ministro Guzmán no se va a ver verificado, no solamente porque el mundo está complicado, ahora con estas expectativas incluso de recesión y de subas de tasa de interés de los bancos centrales de los países desarrollados, que además tiene el aditamento de esta guerra entre Ucrania y Rusia, sino porque la Argentina misma cada día muestra o demuestra que el rumbo que ha tomado es erróneo, con lo cual pierde credibilidad, eso implica cada vez menos crédito disponible. Así que a la larga esa expectativa de menor emisión que todo el mundo justifica en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las restricciones que hay para financiar desde el Banco Central al Tesoro se van a ver diluidas, porque hay que tener en cuenta que no es la única forma en la que el Banco Central puede financiar al Tesoro. También puede emitir pesos para dárselos a los bancos, para que los bancos financien al Tesoro. Con lo cual, a la larga no se quiebra el compromiso con el Fondo Monetario Internacional, pero el financiamiento que necesita el Tesoro llega con emisión que nos perjudica a todos, porque genera alta inflación. Dos preguntas sobre esto. La primera más que nada es seguir un razonamiento un tanto lógico de lo que podría ser un potencial inversor o tenedor de estos bonos. Aquellos que ya se desprendieron, ¿usted cree que le van a volver a financiar al Estado, aún así le prometa una tasa más alta? Digo, cuando se promete mucha tasa, ¿no es más riesgoso para un inversor? Sí, igual hay que reconocer que las tasas que está pagando hoy el gobierno e incluso el Banco Central cuando toma con el LELIQ son negativas. ¿Eso qué quiere decir? Están por debajo de la inflación. O sea, el inversor que coloca allí está perdiendo plata a la larga, ¿no? La coloca ahí porque no encuentra otra forma de transformarla en otro tipo de inversión, por ejemplo en dólares, y sacarla. No creo que una suba de tasa de interés vaya a hacer que alguien vuelva, nadie va a estar tan loco, pero sí es probable que
disminuya la cantidad de gente que se vaya. Por eso es que tampoco es de fondo la solución, ¿no? Porque si yo genero expectativas en el tiempo de que la Argentina le va a ir cada vez peor, eso va a generar cada vez más incertidumbre, más percepción de riesgo de poner fondos en nuestro país, y por lo tanto, aunque yo suba la tasa de interés, siempre voy a estar corriendo Correcto. lo que la gente demanda, el inversor demanda de atrás, que es Bien. lo que va a pasar, ¿no? La segunda pregunta tiene que ver con el aumento en la tasa de interés en países donde las economías son más confiables, por ejemplo en los Estados Unidos y en países centrales. ¿Esto perjudica a la Argentina? Esto perjudica a la Argentina porque obviamente si no fuera por la invasión rusa a Ucrania, hoy los precios de nuestras exportaciones estarían derrumbándose. Esa es la realidad, como se están derrumbando por ahí otros precios que estamos viendo en el mundo. Y además porque una realidad es que cuando se contrae la cantidad de crédito en el mundo, que es lo que va a terminar pasando, los países en los donde más se contraen es en aquellos que son más riesgosos, son las economías emergentes. Es cierto que a nosotros eso nos afecta poco, sí nos afecta, pero poco, porque nadie invierte en la Argentina, pero es cierto también que nuestros principales compradores de nuestras exportaciones son esas economías emergentes que ven que su demanda deja de ser financiada, ¿no? O sea, su demanda va a bajar en el mundo y eso a nosotros nos perjudica. Bien. Pero, sí. No, para redondear nomás, perspectivas de inflación, más allá de lo que hoy se conozca por parte del INDEC sobre mayo, junio, julio, agosto, de aquí a finales de año. A ver, una realidad es que la inflación va a estar rondando el 5%, la que se anunció hoy. Seguramente la van a mostrar como una desaceleración, eso no es así. Si uno analiza cualquier año normal en la Argentina, que es de alta inflación, porque ya esa es tradición y costumbre, siempre la inflación mensual empieza a bajar desde marzo hasta junio, lo que esto muestra en realidad alrededor del 5%, es una inflación altísima, ¿sí? No una desaceleración de la inflación. Incluso tenemos el riesgo de que este mes, el mes de junio, vuelva, a diferencia de otros meses, la de junio sea mayor que la de mayo, ¿sí? Así que realmente no estamos en un proceso de desaceleración, la situación es sumamente preocupante, y si el gobierno, y si el Banco Central sigue emitiendo al ritmo que viene emitiendo hasta ahora, que no se ha desacelerado en nada, la realidad es que el segundo semestre va a ser complicado, va a ser complicado de la inflación, y vamos a estar hablando de una inflación que se va a tender a aproximar al 80%. Si se porta bien, el Banco Central por ahí se acerque más al 70%, pero si no, puede ser 80% más. Bien, brevemente para finalizar, ¿hay como para financiar las exigencias de los grupos piqueteros que van a colapsar nuevamente desde el jueves en la ciudad de Buenos Aires? No, lamentablemente no, porque esto cómo funcionaba hace 20 años, por ponerle un número un poco menos. Y bueno, como había un sector productivo que generaba producción, bienes y servicios y podía pagar impuestos, muchos impuestos, bueno, lo apretaban con impuestos, le pagaban con esto que producían aquellos que trabajan y emprenden a buenos subsidios a aquellos que lo necesitaban y todos contentos. Pero cuando vos empezás a apretar cada vez más a aquellos que trabajan y manejan empresas y producen los bienes y servicios para todos los argentinos y de los cuales surgen los recursos para pagar los impuestos, lo que empezás a ver es que ese sector productivo tiende a achicarse, ¿no es cierto? Y a empobrecerse, con lo cual cada vez toman menos gente, entre paréntesis, hay gente, cada vez hay más demandantes de estos subsidios, pero por el otro lado, ese empobrecimiento que están generando el sector privado productivo, o sea, los trabajadores y los empresarios, la realidad es que hace que cada vez puedan pagar menos impuestos. Por más que los exprimas mucho más que antes, van a pagar menos impuestos, y se pagan menos impuestos, claramente se les puede dar menos a muchos más que hemos dejado en una situación de necesidad, y este círculo vicioso tiende a empeorar. Por eso las demandas que vos ves, hoy la demanda es generalizada. Antes vos lo que veías es que aquellos que trabajan y producen se quejaban porque
no porque se empobrecían, y hoy lo que ves es que aún aquellos que reciben subsidios que antes no se quejaban, se quejan porque ellos también se están empobreciendo, porque viven de los que se están empobreciendo, ¿no? Es un círculo vicioso que va a terminar muy mal, ¿no? El doctor Aldo Abrán. Abrán, que siga usted muy bien. Buena jornada. Buena jornada para ustedes también, muchas gracias. Hasta cualquier momento.